El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos celebrando hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Yo no sé si les conté la historia de cuando yo estaba allá en el seminario. El seminario hacía misas para la gente y también se notaban las intenciones. Entonces había un señor que siempre iba y anotaba una intención por la Santísima Trinidad. Y entonces siempre anotaba la intención por la Santísima Trinidad, así seguido. Y un día le preguntamos que por qué él hacía esa intención. Y dice, no, es que esa es una santita muy buena. Y entonces, no, es realmente complicado poder entender. Y hablamos de la Santísima Trinidad. De hecho, estamos pequeñitos y ya nosotros hacemos la señal de la cruz y en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y la razón es que pues, nos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En los estudios de teología, quizás de las materias más complicadas, porque tenemos una parte de los últimos estudios de teología, el tratado de Santísima Trinidad. Y entonces es entender todo lo que la Iglesia ha entendido por la Santísima Trinidad desde el principio. Y entonces los padres de la Iglesia, y por allá San Agustín, y cerraba con todo un tratado todo un tratado de teología sobre la Santísima Trinidad y al final, ya cuando uno acaba de leer un montón de cosas, viene a decir que se resumía en el amor de Dios, y algunos padres de la Iglesia decían que si habíamos entendido algo de eso no era la Santísima Trinidad. Y la sencilla razón era porque pues ese era el misterio, y si entendemos el misterio, pues deja de ser misterio. Entonces no pretendan ustedes que les voy a yo explicar la Santísima Trinidad, el Tratado de la Santísima Trinidad en 5 minutos. Pero podemos mirar algunos elementitos que nos pueden ayudar a comprender el sentido y por qué se nos habla de la Santísima Trinidad y de dónde sacan las comunidades cristianas esto de la Santísima Trinidad, que es importante. San Pablo ya habla del saludo, del amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Esa en la carta, que ya esa carta escrita, imagínense, es la más cercana a después de la muerte del Señor. Hablan de unos 25, 30 años de los primeros escritos que aparecen después de la muerte del Señor, de San Pablo. Es decir, ya las comunidades ya iban entendiendo qué era eso de la Santísima Trinidad. El hecho es que ya en el Antiguo Testamento se habla de Dios que comunicaba su espíritu, ¿verdad? Dios comunicaba su espíritu y la gente experimentaba el espíritu del Señor desde el Antiguo Testamento. Ya cuando aparece Jesús, ya la comunidad, la primera comunidad, ya entendieron que Jesús venía del Padre y que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, era Dios. Y se habla de Emmanuel, de Dios con nosotros. Ya la gente pudo entender que había un Padre y que había el Hijo. ¿Y de dónde sale el Espíritu Santo entonces? Resulta que la gente empieza a descubrir que Dios tiene una relación especial con el Padre.
hay una relación especial de Dios con el Padre. Esa intimidad de Dios, había una relación, una conexión especial de Dios y el Padre. Y entonces la gente empezó a descubrir que ese mismo espíritu que el Señor daba allá en el Antiguo Testamento, ese mismo espíritu Jesús lo tenía en plenitud. Ese mismo espíritu que el Señor ya algunas personas recibían, que algunas personas lo entendían, en Jesús estaba expresado en plenitud, que Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Es decir, de esa relación de amor de Dios con el Hijo se expresaban. Y resulta que tanto amó Dios al mundo que le envía a su único Hijo. Es decir, la expresión del amor de Dios, es decir, el mismo Espíritu de Dios. Van entonces las comunidades comprendiendo que ese mismo Espíritu que Dios daba, ahora Jesús también lo da. De la misma que el Padre lo dio, ahora Jesús está dando. Entonces la gente dice, Dios, el mismo Dios, dándonos Espíritu. Y después, como comprenden que ese mismo, que es Dios mismo, que el que será, que el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios, la gente, la comunidad va descubriendo que el Espíritu Santo es Dios mismo. Que cuando la gente recibe el Espíritu Santo, está recibiendo el amor de Dios. Y empieza la comunidad a comprender y a reconocer al Espíritu Santo como Dios. Entonces ya teníamos, y por eso ya Pablo habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho antes que se escribieron los evangelios, ya Pablo habla de eso. Es decir, las comunidades cristianas ya habían descubierto esa relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Dios como Padre, al Dios como Hijo, y en la presencia del Espíritu Santo después que Jesús sube. Eso se va a entender porque ya luego los evangelios, que son escritos mucho después, ya con claridad lo dicen. Me voy, pero les envío el Espíritu Santo. Lógicamente después, porque los evangelios los escriben mucho después de los 50 años, 60 años, 80 años. Hablan del Evangelio de San Juan, que el último que se escribió 100 años después de la muerte de Jesús, donde se habla con claridad sobre ya la doctrina de la Santísima Trinidad. En conclusión, es la presencia de Dios, el amor de Dios en medio de su pueblo, en medio de su comunidad. Es decir, la certeza nuestra de que Dios está guiando, de que Dios está acompañando siempre. ¿Y cuál es la invitación? Que así como hay esa conexión de amor entre el Padre y el Hijo, y la que hace que el Padre ame tanto a nosotros, nos invita a establecer esa misma conexión entre nosotros. Esa relación que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu es la misma relación que se nos invita a nosotros, entre el Padre y el Hijo, pero entre nosotros. A establecer esa conexión allí, para que esa plenitud de amor que hay en el Padre y el Hijo también permanezca en nosotros. Esa es la invitación especial. Y cuando lo hablamos, apenas estábamos celebrando ahorita Pentecostés, la plenitud del Espíritu Santo en medio de la comunidad, nutridos. Pero, ¿quién es el? Pues Dios mismo, acompañando y guiando a su comunidad, animando a su pueblo a llevar el Evangelio, a llevar esta experiencia de salvación, que ya nosotros conocemos, que ya nosotros hemos recibido, ese anuncio que habiéndolo recibido tenemos que darlo a conocer a los demás. Querida familia, entonces en esta noche dejemos que esa Santísima Trinidad, no la santita del Señor, sino la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean los que estén guiando y son los que estén jalonando nuestra vida, la vida de la Iglesia, pues, y la vida también de todo el mundo entero. Amén.